Buenas tardes, compañeros, compañeras y licenciada. Hoy les vamos a dar a conocer sobre otras lesiones de tobillo y pie. Mi grupo está conformado por Roberto Cisalema, Luis Guano Luisa, Edison Chicaiza y mi persona, Dani Coca. El tobillo es la articulación que conecta la pierna y el pie. La articulación incluye dos huesos inferiores de la pierna, denominados tibia y peroné, y el hueso del tobillo denominado astrágalo. Juntos, los extremos de la tibia y del peroné crean una mortaja o ranura para el astrágalo, lo cual forma en la parte inferior de la articulación del tobillo. Generalmente, estas lesiones son muy frecuentes en la población. En las fracturas de tobillo, en gran parte de estas fracturas se producen en el pilón tibial. Se produce por dos mecanismos fundamentales, que son producto de patrones de fractura. A su vez son de bajo impacto y de alto impacto. Estos patrones se dan a una rotación externa, pronación y dorsiflexión, que se asocian a la magnitud de la carga axial. Al tratarse de fracturas por impactos de alta energía, son como consecuencias de la carga axial, que provoca un impacto del astrágalo con el techo del tobillo. Está dado por una implosión de la superficie articular de la tibia distal hacia el interior de la metáfisis. Etiología. Las fracturas de tobillo son mayores en hombres que en mujeres, debido a que el cartílago de crecimiento tiene un cierre más tardío en hombres y su periodo de vulnerabilidad es mayor. En el astrágalo se puede fracturar en el cuello, y esta ocupa un 50% del total de las fracturas. A esto se puede asociar factores que influyen como son los accidentes de tránsito o caídas de alturas considerables. De esta manera también se puede involucrar fracturas de tobillo y pie. Un alto porcentaje pueden presentar lesiones de partes blandas o a su vez fracturas abiertas, muy desplazadas y otras con fragmentos óseos extruidos. Este tipo de lesión puede ser producto de impactos directos sobre la articulación que pueden provocar separación de manera temporal de las superficies de la articulación. En otros casos puede ser producto de mecanismos indirectos. Aquí se ve involucrado lo que son una caída, un paso en falso, movimientos bruscos de aducción y abducción. Y también puede ser la causa de un traumatismo en la zona distal, como por ejemplo la rodilla. El mecanismo fisiopatológico básico es producto de una inversión forzada del tobillo que se acompaña de una supinación en varo y aducción del pie que pone en juego la integridad del ligamento peroneo astragalino anterior. Los patrones que se pueden formar posterior a una lesión de tobillo influyen los factores de la fuerza axial que se relacionan con la rotación y el paciente puede presentar múltiples alteraciones. En este caso son las biomecánicas, problemas de laxitud ligamentaria, también involucrada lo que es la edad, la integridad del hueso y múltiples alteraciones que comprometan los tejidos blandos. En ello encontramos la clasificación de Danis-Weber. Clasificación tipo A. El tipo de fractura que se produce en el peroné por debajo de la sindesmosis. En ciertos casos puede ir acompañada de una fractura del maleolo interno. Se excluye que haya lesión ligamentosa de los ligamentos tibioperoneos inferiores, membrana interósea y del ligamento deltoideo. Clasificación tipo B. La fractura es un tipo espiroidea en el peroné a nivel de la sindesmosis, la cual puede ir acompañada de fractura del maleolo tibial y el ligamento deltoideo. Puede sufrir lesión o una ruptura. No se debe pasar por alto una posible ruptura del ligamento peroneo inferior, una subluxación del astrágalo e inestabilidad articular. Clasificación tipo C. Tipo de fractura que se da por arriba de la sindesmosis del peroné. Se puede presentar la fractura en el tercio inferior, en el tercio medio o a la altura del cuello del peroné. En las manifestaciones clínicas que presenta la fractura de tobillo se asocian a una fractura aguda del pilón tibial, que son dolor, tumefacción, deformación y la crepitación de la zona maleolar, misma que impide la carga de peso corporal, por lo cual puede presentarse también tumefacción marcada y que formen ampollas posterior a la misma. El grado de la lesión que involucra el tejido blando es producto del desplazamiento pronunciado a causa de la fractura o de la luxación de la articulación tibio-astragalina.
Aquí se puede evidenciar la piel muy tensa y requerir una reducción manual inmediata. Reglas del tabú. Constituyen la útil al momento de diagnosticar traumatismos de tobillo y medio pie, mediante la indicación de radiografías y posible descarte de fractura. Criterios de inclusión. Todos los pacientes que presentan lesiones contusas agudas de tobillo, como por ejemplo lesiones por torsión, lesiones por caídas de altura, golpes directos y accidentes automovilísticos. La correcta aplicación de las reglas de Ottawa implica la realización de radiografías en los siguientes casos. Radiografía de tobillo si existe dolor en la zona malleolar y alguna de las siguientes condiciones. 1. Dolor a la palpación de los 6 centímetros distales del borde posterior o punta del malleolo lateral. 2. Dolor a la palpación de los 6 centímetros distales del borde posterior o punta del malleolo medial. 3. Incapacidad para mantener el peso inmediatamente tras el traumatismo y en urgencias. El paciente solo podrá dar 4 pasos seguidos sin ayuda. Radiografía de pie si existe dolor en medio pie y alguna de las siguientes condiciones. 1. Dolor a la palpación de base del quinto metatarsiano. 2. Dolor a la palpación del hueso navicular. 3. Incapacidad para mantener el peso inmediatamente tras el traumatismo y en urgencias. El paciente solo podrá dar 4 pasos seguidos sin ayuda. Criterios de exclusión. No se debe aplicar a mujeres embarazadas, pacientes menores de 14 años, pacientes con dolor en el hueso calcáneo o antepié, pacientes con lesiones aisladas de la piel secundarias al traumatismo, trastornos sensoriales cognitivos o de conciencia, evolución de la patología traumática aguda de tobillo mayor de 7 días. En los exámenes imagenológicos podemos realizar lo que es una radiografía y una resonancia magnética. La radiografía nos va a indicar el tipo de la fractura y el grado de desplazamiento del hueso involucrado. Por otro lado, al realizar una resonancia magnética y esta al ser de un alto costo para el paciente, lo que vamos a observar es la afectación del tejido blando aledaño a la zona involucrada. El diagnóstico. Al referirnos al diagnóstico vamos a hablar principalmente de lo que es la exploración física. Esta es de gran importancia para obtener información clínica debido a que esta articulación es de muy fácil acceso. En la inspección, el objetivo de esta es identificar el estado de la piel, ya que es de gran importancia a la hora del diagnóstico, para visualizar lo que son edemas, cicatrices o infección de darse el caso. La palpación. Esta se encuentra basado principalmente en la localización del dolor, ya que es lo principal que el paciente nos va a referir. Es un síntoma subjetivo y el terapeuta puede constatar su veracidad debido a la presencia de inflamación o signos de alta sensibilidad dolorosa. En la zona del malleolo peroneo, el ligamento lateral externo, los tendones peroneos, la cápsula astragalina, los tendones extensores, el malleolo interno e inclusive el ligamento deltoide, que se puede combinar la movilización y la palpación para dar con el origen del dolor, y ya que este puede estar localizado en un nivel extraarticular o intraarticular. En la valoración de balance articular, esta movilización pasiva es realizada por el terapeuta con una mano. La toma en la parte distal de la pierna y la otra toma en el talón. Se ejecutará movimientos de flexo-extensión por lado y lado. La movilidad es activa. Es en la que el paciente realiza por su cuenta propia y se la puede medir con un goniómetro para tomar las medidas en la dorsiflexión máxima y flexión plantar máxima. Para confirmar la integridad del sistema neuromuscular, las mediciones en ambos movimientos deben ser iguales, ya que no es muy habitual cuando se trata de la fractura del tobillo. Estas pueden presentar ciertas deficiencias en el rango de movilidad, que se considera normal, que es entre 20 a 25 grados en flexión dorsal y de 40 a 45 grados de flexión plantar. Valoración de la estabilidad. Cuando se da una fractura de tobillo es muy frecuente que se presente una inestabilidad de la articulación y esta puede deberse a 2 causas. La primera es que sea propiamente de la lesión y la segunda es que es posterior a una intervención quirúrgica que puede ser causa de una limitación
y por eso se considera de suma importancia identificarla a tiempo. Si se sospecha de una inestabilidad, se debe explorar el complejo ligamentario. La valoración del ligamento lateral externo. La principal maniobra de exploración es la del cajón anterior. Aquí se realiza una tracción del pie hacia anterior, mientras la pierna está fija, comparando con el lado que tiene su funcionalidad normal. La prueba del ligamento deltoide. Aquí se realiza una maniobra de estrés, la que consiste en hacer un movimiento de eversión y se comprueba un bostezo a nivel medial. En la valoración neuromuscular. Este examen debe ser muy sistemático, ya que debe seguir un orden preestablecido para evitar posibles errores y olvidos. Los músculos a explorar son los siguientes: el tibial anterior, el extensor del dedo gordo, extensor común de los dedos, el gastrocnemio, sóleo, tibial posterior, peroneo lateral corto y el peroneo lateral largo. La valoración de la sensibilidad. El examen neurológico debe ser completo y se valora la sensibilidad táctil y dolorosa que involucre la zona afectada, que nos permitirá identificar el nervio afectado. En la valoración de la marcha, se realiza con el paciente descalzo y usando calzado. Aquí se busca identificar si hay una lesión evidente al momento de ejecutar la marcha y observar si la movilidad puede estar disminuida. Esto sin que afecte las actividades de la vida cotidiana. Para el tratamiento, tenemos el tratamiento conservador. En ese tratamiento se puede emplear el uso de una férula para el tobillo hasta que baje la inflamación, para luego ser sustituido por el yeso, que va a estar hasta 6 semanas posterior a la fractura. Las indicaciones del tratamiento conservador a seguir son: en una fractura estable se utiliza una bota de yeso larga y se puede aplicar la carga de peso, pero en función a la tolerancia del dolor. En las fracturas desplazadas, posterior a conseguir una reducción anatómica por una manipulación cerrada, se coloca una férula posterior almohadillada. Aquí se coloca un yeso durante 4 a 6 semanas para evitar la rotación y se realiza evaluaciones radiológicas. Aquí se limita la carga hasta que la fractura se consolide. Tratamiento quirúrgico. Este tipo de tratamiento se indica en pacientes que tengan 2 o más milímetros de desplazamiento de la fractura. Se observa el malleolo interno o externo con la ayuda de la radiografía. Se emplea placas atornilladas en el peroné, tornillos, agujas para el malleolo interno y arpones que se ajustan a los ligamentos, cuyo objetivo es permitir una movilidad precoz del tobillo. Manejo postoperatorio. En el proceso postoperatorio, el miembro afectado debe mantener una elevación. Con esto vamos a buscar reducir lo que es el edema, el dolor y la curación de los tejidos blandos que se hayan visto involucrados. Se determinan los movimientos después de 7 días. El paciente debe permanecer con el pie en un estribo o en un molde. Pasado este tiempo, el molde solo se aplica en las noches. Las incisiones que se hayan realizado en el procedimiento quirúrgico deben ser cubiertas por vendajes y los clavos deben ser limpiadas de manera diaria y el vendaje debe cubrir la zona completamente. Según la clasificación de la fractura, el marco permanece colocado de 3 a 6 meses. La durabilidad del marco está determinada por el estado de las clavijas después de haber transcurridas de 10 a 12 semanas. El paciente puede comenzar a apoyarse por los dedos del pie. Las posibles complicaciones que pueden presentarse posterior a una intervención quirúrgica son las siguientes: necrosis de infecciones, retardo de la consolidación, intolerancia al material de osteosíntesis, úlceras de decúbito y el edema. En la rehabilitación postoperatorio de una fractura malleolar de tobillo, los objetivos es aliviar el edema y el dolor. Aquí se emplea compresas frías, de ser posible cerca del área de la cirugía. Se puede hacer movilizaciones activas, asistidas y libres en el caso de las articulaciones vecinas. Para mejorar y mantener el rango de movilización articular, se realizan movilizaciones asistidas o libres en los dedos del pie, la rodilla y la cadera. Para los pacientes que usen férulas de pierna completa, pueden realizar movimientos en las articulaciones metatarsofalángicas. Dado el caso de que el paciente tenga una buena reserva ósea, puede generar movimientos en todos los planos del tobillo.
También debemos mejorar y mantener su fuerza muscular. Aquí es importante los ejercicios isométricos, ya que deben ser realizados por el cuádriceps, mientras que los isotónicos son por la cadera. No se debe recomendar el fortalecimiento directo de los dorsiflexores, flexores plantares, inversores ni eversores del tobillo. Mejorar y mantener la función. Aquí para movilizarse se utilizan muletas o andadores. Al referirnos de los tipos de fracturas con las que son desplazadas, se debe mantener en descarga y se debe educar al paciente a cómo movilizarse con muletas sin cargar peso sobre la extremidad lesionada. Para prevenir las complicaciones, aquí se debe elevar el miembro afectado. Prestar especial atención si el paciente presenta dolor, parestesias y molestias por la férula. Además, se debe realizar radiografías en proyección antero-posterior y lateral de la mortaja para así examinar cualquier falta de reducción y valorar el material de osteosíntesis. Las heridas abiertas necesitan ser tratadas por el personal adecuado. Aquí se debe tomar en consideración las molestias que sufra el paciente. Ruptura del tendón de Aquiles. El tendón de Aquiles es el más grande y fuerte del cuerpo humano. Se forma por las fibras de los músculos sóleo y gastrocnemio. Las cargas que puede soportar el cuerpo, con tensiones desde 10 veces cuando se ejecuta alguna actividad. El tendón ubicado en la parte posterior de la pierna, hasta llegar al calcáneo en la zona posterior-inferior. Tiene una longitud de 15 centímetros, un ancho de 6.8 centímetros. Mientras desciende se vuelve aplanado hasta llegar a su zona de inserción, que va a ser de 3 a 4 centímetros. El tendón de Aquiles Mecanismo de se lesión. ha clasificado en El tres. mecanismo de lesión El más primer común mecanismo, el a los que son paciente empuja propensos con el a provocar antepié una todo ruptura el peso del tendón corporal. se han clasificado en tres. El primer mecanismo está dado partiendo del empuje por parte del antepié, es decir, una flexión plantar de tobillo que le vamos a agregar la carga del peso corporal y que la rodilla esté en una completa extensión. Esto es común cuando realizamos un salto. El segundo mecanismo se ha descrito por una dorsiflexión de manera repentina o inesperada del tobillo, ya que se puede producir a causa de una caída en un terreno que sea irregular o en un agujero. El tercer mecanismo es producto de una dorsiflexión violenta, que puede ser producto de un impacto de un salto previamente realizado. La sintomatología. Se destaca el dolor debido a que su característica es de forma traumática en la parte posterior e inferior de la pierna. Este aumenta al realizar una flexión plantar y produce una incapacidad en el despliegue del pie durante la marcha. Y se hace notorio un edema, presencia de quimosis local y es evidente una limitación funcional al pedirle al paciente que se coloque de punta de los pies. Para el diagnóstico se ha basado en dos bases fundamentales, como es la historia clínica y el examen físico. Se debe considerar que las lesiones parciales hay presencia de dolor leve y conservar una parte de la función. En este caso la flexión plantar y en ciertos casos puede confundir al momento de dar un diagnóstico oportuno. El paciente en su narración refiere que tuvo sensación de haber recibido un golpe en la parte posterior de la pierna, de manera súbita al realizar la marcha o correr. En el registro de la historia clínica se recoge información que concierne al mecanismo de acción, como la edad, tiempo de evolución, desde cuándo fue hasta el día que acude al profesional de la salud. Esto permite determinar si se trata de una lesión aguda o crónica y determinar su tiempo de tratamiento. Dentro de la clínica se hacen presentes signos que van a encaminar a dar un mejor diagnóstico, como es el signo del hachazo, cuya característica es al momento de realizar una palpación en la zona de la lesión. Además de ello, se hace evidente una depresión. Otro signo es el de Thompson, que se caracteriza por la ausencia de la flexión del pie al aplicar una presión en los gastrocnemios. Y por último se evidencia el signo de Brunet. Aquí hace evidente la pérdida del equipo fisiológico cuando el paciente está en decúbito prono. La prueba de Thompson o de Simmons se emplea para diagnosticar rupturas del tendón aquileo.
La posición del paciente va a ser de cúbito prono, con los pies fuera de la camilla o de la mesa de exploración. Se realiza una presión en la pantorrilla, en el músculo gastrocnemio. Al realizar esto se producirá como consecuencia una flexión plantar de pie. La ausencia de esta flexión dará como positivo el test y el resultado de una ruptura del tendón de Aquiles. En la prueba de Matles. Esta prueba es utilizada para valorar la integridad del tendón aquileo. Se empieza con la posición del paciente en decúbito prono, con los pies por fuera de la camilla. Se procede a pedir al paciente que realice una flexión de rodilla y las lleve a 90 grados. Esta acción produce un acortamiento de los músculos gastrocnemios y como consecuencia una flexión plantar del pie. Prueba que tiene que ser positiva si uno de los pies queda en posición neutra o en ligera dorsiflexión. Estudios imagenológicos. Tenemos las radiografías. En este caso se solicitará una RX de proyección anteroposterior y lateral en la cual se verifica la presencia de lesiones que involucren o no a tejido óseo. La proyección lateral permite evidenciar la presencia de afectaciones en el triángulo de Käger, que está formado por el tendón de Aquiles, el calcáneo y los tendones flexores. También podemos observar si hay presencia de avulsiones óseas en el calcáneo. Ecografía. La evaluación del tendón aquileo se evalúa tanto en plano sagital, que será realizado a lo largo del tendón. Cuando se trata de un tejido intacto, presenta un patrón fibrilar en líneas finas y paralelas. Hipercoicas y axial será en sentido transversal con una forma redonda u ovoidea hipercoicas. La ecografía permite identificar el espesor del tendón e identifica el tamaño de la lesión donde se puede evidenciar en un área anecogénica. La resonancia magnética. Este tipo de estudio nos va a permitir visualizar al tendón en un plano sagital, ya que se observa como una banda con sus bordes lisos, paralelos y regulares. En el plano axial permite visualizar en el borde anterior al contacto con la grasa de Käger. El tendón es cóncavo hacia el calcáneo. La resonancia magnética es la más confiable, ya que su ventaja es que provee una imagen tridimensional de las estructuras óseas y sus partes blandas, a más que nos permite diferenciar entre una ruptura o una tendinitis. Tratamiento. El tratamiento se enfoca en restablecer la longitud, tensión, fuerza y la funcionabilidad del tendón. Se pone en práctica dos tipos de tratamientos. El primero es un tratamiento conservador que se emplea en pacientes que se presenten una ruptura parcial. El tratamiento quirúrgico se aplica en casos de una ruptura de más del 50% del tendón. Dentro de las complicaciones se puede mencionar la debilidad al realizar la flexión plantar, rigidez del tobillo, problemas de cicatrización, trombosis venosa profunda. En el tratamiento conservador, consiste en una aplicación de una valva de yeso durante 3 semanas, con el pie en equino sin apoyo. Se prosigue con 3 semanas más emplear una bota corta de yeso sin apoyo. Y por último, en las 3 semanas, la inmovilización con carga neutra. La desventaja de este tratamiento es que no se consigue una elongación del tendón y mantiene un índice de producirse una nueva ruptura. El tratamiento quirúrgico. Este puede ser realizado de 2 maneras, abierto o percutáneo. Se indica más en personas jóvenes que practiquen algún deporte debido a que la recuperación en lo funcional resulta más rápida que el tratamiento conservador, mientras que el paciente puede reintegrarse a sus actividades cotidianas en menor tiempo y el porcentaje de ruptura viene siendo menor que el tratamiento conservador. En el tratamiento quirúrgico percutáneo es uno de los más predilectos en el campo de lo estético. Su desventaja radica en el atrapamiento del nervio sural. Por otro lado, el tratamiento quirúrgico abierto abarca de diferentes técnicas e incluso por materiales que se utilicen. Se recomienda un abordaje posteromedial para evitar causar daño al nervio safeno externo.
Se realiza una plastía con diferentes puntos de sutura, que es elección del cirujano. El paratendón puede ser reforzado con el plantar delgado, el flexor largo de los dedos y el flexor largo del dedo gordo. El cirujano procede a cerrar la piel según la técnica que él considere mejor. Posterior a esto se debe inmovilizar la pierna con yeso en equino por 2 semanas, yeso neutro por 2 semanas y por 2 semanas con una carga progresiva para iniciar el tratamiento fisioterapéutico. Tratamiento fisioterapéutico. La duración del tratamiento se determina por parte del fisioterapeuta, posterior a una intervención quirúrgica, tomando en cuenta que este se fija por 6 semanas con trabajos diarios de 1 a 2 veces por día. En la primera semana, el miembro afectado va a estar en ligera elevación. Vamos a utilizar lo que es la crioterapia, masajes de drenaje que van a venir por parte de los dedos del pie y los ejercicios de propiocepción con la pierna sana. Aquí, por ejemplo, destacamos ejercicios de equilibrio. En la segunda semana se emplea el cambio a una prótesis funcional, se emplea el uso de electroterapia, utilizaremos lo que es TENS, ultrasonido, y aquí el fisioterapeuta toma una decisión si se emplea una bicicleta estática o una cinta antigravedad por un periodo de 10 minutos. Aquí se debe mantener en cuenta que no debe haber presencia de signos de dolor. En la tercera semana se trabaja en lo que son ejercicios activos involucrado al tobillo, una flexión plantar, una inversión y eversión, pero no se debe realizar ejercicios de flexión dorsal. Aquí se mantiene la órtesis, se realiza ejercicios de cinesioterapia activa y resistida por parte de cadera y rodilla. Se realiza un masaje cicatrizal con el objetivo de evitar adherencias. Se emplea la láser terapia que acelera el proceso de la cicatrización y se aplica la marcha en la cinta antigravedad por un periodo de 10 minutos. En la semana 4 vamos a mantener los ejercicios que fueron realizados previamente en la tercera semana, pero aquí aumentaremos trabajos de ejercicios concéntricos con el objetivo de lograr una flexión dorsal. En la quinta semana, la órtesis es retirada al momento de realizar la rehabilitación. Vamos a aumentar la intensidad de los estiramientos. Los ejercicios de fortalecimiento van en relación a cadera y rodilla. Se realizan ejercicios excéntricos, una resistencia manual al bajar las escaleras y continuamos con la marcha en la cinta de antigravedad. En la semana 6 se realiza un trabajo en piscina, trabajos con la cinta de antigravedad. Aquí se va a realizar lo que son correr y caminar por 2 minutos de manera alternada por un periodo de 10 minutos en total. La crioterapia se debe utilizar hasta recuperar la normalidad. Se considera para dar de alta del servicio de fisioterapia si se dan las siguientes condiciones. El arco de movimiento debe ser completo al ejecutar los movimientos de inversión, eversión, la flexión plantar y la flexión dorsal del miembro que ha sido afectado y no debe haber presencia de dolor. Se debe tomar en cuenta una fuerza mínima de 4 hacia todos los rangos de movimiento de la articulación, tomando en cuenta Daniels. El paciente debe tener la capacidad de pararse en puntas y los talones en sedestación a bipedestación. Debe poder realizar de manera normal el ascenso y descenso de los escalones. Y por último, la reeducación de la marcha. Fascitis plantar. La fascia plantar también es conocida como aponeurosis plantar, ya que se caracteriza por ser un tejido denso y fibroso. Este se origina desde la tuberosidad del calcáneo hasta las cabezas metatarsianas. Su función principal es dar soporte al arco longitudinal del pie. Un movimiento repetitivo del tobillo, especialmente cuando las pantorrillas se encuentran tensas, puede irritar este tejido en la zona del calcáneo. Además, la fascia plantar constituye fibras de colágeno. Cuando se produce un traumatismo es a causa de repeticiones, ya que estas generan rupturas localizadas a nivel de la fascia.
Aquí se genera un desgaste del colágeno, asimilando una tendinosis. Las fuerzas de tracción que producen en el apoyo de la marcha generan también microtraumatismos que conllevan a estados de la inflamación de la fascia. Como epidemiología tenemos que en la población en general la fascitis plantar se produce en personas que a su profesión les requiere estar largos periodos de tiempo en bipedestación o con carga de peso. También es habitual que se presenten en personas que lleven una vida sedentaria o en personas con sobrepeso, factores biomecánicos, alteraciones morfológicas del pie, también que lleven un calzado inadecuado o que realicen actividades en un terreno irregular. Mecanismo de Windlass. Refiere que la función de la fascia se parece a un torno que ya considera un mecanismo que depende de una estabilidad, tanto ósea como ligamentosa. El mecanismo ocurre debido a una tensión de la fascia cuando el hallux realiza una dorsiflexión y una elevación del arco plantar. Es decir, cuando el pie puede absorber un impacto y a la vez propulsar. Por tanto, este mecanismo se activa tensando la fascia y elevando el arco del pie. En el mecanismo de Windlass tenemos la clasificación de forma activa, inversa y pasiva. En el mecanismo activo, este es activado por el extensor largo del dedo gordo, que se produce una flexión dorsal metatarsofalángica. Aquí se eleva el arco al aproximar el metatarsiano y el calcáneo. Estos se verticalizan produciéndose una supinación del retropié en el momento del contacto. En el mecanismo inverso se dice que este se activa por la carga del peso sobre el pie. Esto genera una plantiflexión metatarsofalángica que se aplana el arco del pie, alejando el metatarsiano y el calcáneo que se horizontalizan. Aquí se produce una pronación del retropié. En el mecanismo de Windlass pasivo, aquí no trabajan los extensores del dedo gordo. La tensión es generada por el tendón de Aquiles que eleva el talón, generando una tensión dorsal pasiva de la metatarsofalángica. Esto produce una elevación del arco, aumenta la tensión de la fascia y provoca una supinación brusca del retropié. En la presentación clínica de la fascitis plantar, aquí el paciente manifiesta ardor, punzadas de dolor, sobre todo a la base del talón. Aquí el dolor es más agudo en los primeros pasos de la mañana, ya que tras haber tenido un periodo de reposo en la noche. La inflamación que se produce se debe a la repetición de microtraumatismos en la tuberosidad medial del calcáneo. Además de eso, puede existir un incremento del dolor al momento de realizar presión o estiramientos. También se produce dolor lo que son en las fases de la marcha. El dolor disminuye tras realizar las actividades de la vida diaria. Diagnóstico y evaluación. Lo primero que se debe realizar es la historia clínica del paciente, es decir, la anamnesis y una correcta exploración física donde se evalúa la zona del dolor, la sensibilidad y la movilidad. En la exploración se manifiesta el dolor agudo con la dorsiflexión forzada, sea pasiva o activa de los dedos, y la extensión de la pierna al tensar la aponeurosis plantar. También se produce un dolor al caminar sobre los talones. Cuando está más evolucionada, una palpación proximal de la fascia provoca dolor. Entonces podemos realizar una maniobra denominada prueba del molinete o Windlass test, que consiste en una dorsiflexión del primer dedo del pie. Esta puede ser activa o pasiva, y si el dolor incrementa resulta positiva. Esto se debe a que se produce un aumento de la tensión de la aponeurosis plantar, siendo más evidente y sensible cuando estamos en bipedestación. En la exploración de la fascitis plantar, podemos realizar una flexión dorsal del primer dedo del pie con una mano, mientras la otra mano va a palpar la planta del pie. El punto de sensibilidad máxima se encuentra justo delante del hueso del talón. También tenemos el test de Jack,
Este test se va a enfocar lo que es el mecanismo de Windlass. Además de ello, tenemos lo que es la escala analógica visual de EVA, ya que esta escala nos va a permitir medir la intensidad del dolor del paciente. Su estructura es una línea horizontal, donde 0 va a marcar la ausencia del dolor hasta llegar a una mayor intensidad que va a ser de 10. Estudios imagenológicos. Los estudios de imagen ocupan un lugar limitado en la evaluación clínica rutinaria de la fascitis plantar, debido a que una exploración física correcta será suficiente para un diagnóstico correcto, y las radiografías convencionales son a menudo normales. Tenemos dentro de este campo la resonancia magnética nuclear. Ayuda a evidenciar el mayor o menor engrosamiento de la fascia que se acentúa cerca de la inserción calcánea, y por esto es la prueba más útil para descartar entre otras posibles causas. Tenemos también la ecografía, que ayuda a demostrar una fascia engrosada hipoecoica sin las eventuales calcificaciones. Y tenemos la gammagrafía. Esta puede ayudar a mostrar un aumento en la captación del nivel de la tuberosidad medial del calcáneo, la misma que puede ayudar a distinguir una fascitis plantar de una fractura de estrés del calcáneo. En el tratamiento fisioterapéutico. El tratamiento de la fascitis plantar consiste en reducir el dolor, disminuir el estrés sobre los tejidos blandos afectados, corrigiendo las alteraciones biomecánicas que son consecuencia del inicio del dolor. También restaurar la flexibilidad tisular y la fuerza muscular. También se puede combinar terapias para tratar dicha lesión. Además de eso, el dolor puede disminuirse con medicación y agentes físicos. Se debe reducir las actividades que generen impacto como saltar o correr. Es recomendable el uso adecuado del calzado. También se puede aplicar crioterapia, termoterapia, ultrasonido, ondas de choque y la aplicación del TENS. Una de las técnicas más aplicadas en la fascitis plantar es la criocinética. Esta técnica es la combinación del frío con el ejercicio, ya que se logra el entumecimiento a la zona a tratar para disminuir el dolor y de esa forma poder manipular y recuperar el arco de movilidad. La criocinética debe ser aplicada un frío de 10 a 15 minutos hasta que se logre el entumecimiento de la zona. Luego se realiza el estiramiento durante 3 a 5 minutos hasta recuperar su sensibilidad. Se vuelve a aplicar frío hasta recuperar su analgesia. Esta técnica debe ser aplicada por 3 veces. Aquí el objetivo es mejorar la tensión tisular mediante un estiramiento controlado e indoloro de la fascia, ejecutando por el mismo paciente. Estos estiramientos se realizan de forma lenta y no serán de gran dificultad, ya que el paciente mismo pueda realizarlos. Se puede aplicar lo que es terapia manual de la fascia, estiramientos de la fascia y pantorrillas, ejercicios de elongación de la fascia plantar, liberación miofacial de puntos gatillos. Para realizar el estiramiento del músculo plantar, el paciente se va a encontrar en decúbito prono con los pies al borde de la camilla. El fisioterapeuta en bipedestación al borde de la camilla, presionando con su muslo la planta del pie. La técnica a realizar es que el paciente intenta hacer una flexión plantar mientras el fisioterapeuta aplica una resistencia con su muslo. Esto se debe ejecutar durante 3 minutos. Fractura del quinto metatarsiano. El quinto metatarsiano presenta características diferentes a los otros metatarsianos. La base se orienta hacia atrás y hacia exterior, que da forma a la apófisis estiloides, donde se va a insertar el músculo peroneo corto. Este se articula con 3 huesos por su cabeza con la falange proximal del quinto dedo y en su base con el cuarto metatarsiano. Y el cuboides, como consideración del quinto metatarsiano, forma la articulación tarso-metatarsiana o del isfrac, que es de tipo artrodia,
ya que permite solo movimientos de deslizamiento. El mecanismo de lesión. Este puede clasificarse según la zona en la que se produzca la fractura. Estas pueden ser fracturas por abulsión, la fractura de Jones y por estrés. La fractura por abulsión es producto de un arrancamiento de una porción de la apófisis estiloides por parte del músculo peroneo lateral corto. Esto se da a causa de un movimiento de inversión forzada del pie y como consecuencia que la porción del quinto metatarsiano es arrancada. La fractura de Jones. Este tipo de fractura describe que ocurre a 1.5 centímetros de la apófisis estiloides, ya que es producto de un sobreesfuerzo, aunque también puede darse por traumatismos. Mientras que la fractura por estrés es producto de microgrietas a causa de una fatiga del hueso. Es cuando éste está sometido a constantes situaciones o condiciones de carga que son repetitivas, como consecuencia se da esta fractura. Presentación clínica. Este tipo de fractura se manifiesta por un aumento de volumen, presencia de equimosis local, dolor regional en la parte lateral del medio pie. En caso de hacerse crónica, suele presentarse un historial de dolor lateral que va aumentando la intensidad al momento de realizar alguna actividad física. Exámenes imagenológicos. Se puede realizar una radiografía en una proyección anterior, posterior, lateral y oblicua del pie. En caso de ser crónica, se puede pedir una tomografía axial computarizada o una resonancia magnética. El tratamiento. De igual forma podemos encontrar un tratamiento conservador y quirúrgico. En el tratamiento conservador, en caso de no ser una fractura desplazada, se puede aplicar un tratamiento de inmovilización del pie de 6 a 8 semanas. Aquí se evita la carga de peso. En este lapso se formará el callo óseo. Se puede aplicar magnetoterapia para acelerar y favorecer la consolidación del mismo. El tratamiento quirúrgico es el que más destaca cuando se aplica un tornillo intramedular de compresión, el cual es introducido perpendicular a la línea que forma la fractura, o se puede optar por una colocación de una placa. En la recuperación fisioterapéutica podemos pedir al paciente que realice ejercicios con toalla, ya que aquí el objetivo es tratar de arrugar la toalla con los dedos de los pies. Esto se puede aplicar una repetición de 20 veces. El ejercicio con ligas es de suma importancia, ya que nos ayudará a recuperar la fuerza del tobillo. De igual forma podemos aplicar 30 repeticiones. El apoyo progresivo del peso, aquí vamos a realizar con las piernas separadas y con el peso del cuerpo vamos a balancearnos de derecha a izquierda. De igual forma se ejecuta por 30 repeticiones. Y podemos ejecutar lo que es el ejercicio para reeducar la marcha. El objetivo es poner en juego las fases de la marcha con la fase de apoyo, balanceo y despegue del piso. Tendones peroneos. El mecanismo de lesión. El primer mecanismo está dado por una subluxación repentina del tendón a causa de la laxitud u ruptura del retináculo peroneal, o dado el caso de que exista inestabilidad ligamentaria lateral del tobillo. En caso de atrapamiento con el ángulo posterolateral del peroné, el tendón del peroneo corto se irá lesionando. El segundo mecanismo. Para que se dé esta lesión, se daría a causa de un desgarro en sentido longitudinal del tendón peroneo corto por un atrapamiento en el surco retromalleolar y compresión por parte del tendón del peroneo lateral largo. En la presentación clínica existe la presencia del dolor en la zona posterolateral del tobillo y tumefacción a lo largo de los tendones peroneos. Edema local, dolor inclusive en la corredera del cuboides o en la zona plantar y fuerza disminuida por parte de los tendones. El diagnóstico. Aquí se realiza lo que es la anamnesis y una exploración física. Se realiza para establecer un tratamiento adecuado y de esa forma evaluar la integridad del paciente. Se puede realizar una prueba de compresión del canal retromalleolar
con rodilla del paciente en flexión de 90 grados y el pie en flexión plantar. La presencia de una limitación del primer radial podría ser inicio de una ruptura del tendón peroneo. En la exploración se debe valorar la alineación del retropié. Ante la presencia de una desviación en varo, asocia incidencias de patologías donde se ven involucradas los tendones peroneos. Exámenes imagenológicos. En una ecografía, esta nos permite identificar el desgarro de los tendones. En una resonancia magnética, es un estudio más complejo cuando se trata del estudio de lesiones de partes blandas, ya que gracias a sus cortes axiales nos permite definir sus contornos de la lesión. En el tratamiento conservador para lesiones de carácter aguda se emplea el uso de férula para inmovilizar. También se puede emplear el uso de antiinflamatorios y movilizaciones que limite la inversión y eversión del tobillo. En caso de no haber mejoría en un lapso de 3 a 6 meses, se debe optar por un tratamiento quirúrgico. En el tratamiento quirúrgico, este se aplica en lesiones crónicas. Posterior al tratamiento, lo recomendable es usar una bota de yeso a 90 grados de 4 a 6 semanas con autorización de carga. Durante varias semanas y las movilizaciones debe ser posterior a las 6 semanas de intervención de la cirugía. Las actividades pueden ser reanudadas entre 4 a 6 meses. El tratamiento fisioterapéutico incluye lo que son estiramientos y tonificación progresiva. Además de ello, se puede aplicar lo que son ejercicios de propiocepción. Dímelo vos. ¿De cuál muro digo que baje la madera? Está ahí. ¿Ya subes o subo yo? Sube vos. Porque están pesadas las chaval, güey. De ahí verás que son 5 de Matilón y 15 de Guayacán. ¿Cuántas? 5 de Matilón y 15 de Guayacán. Pero primero con las de Guayacán. Oye, sí que está peligroso, por favor. Sí, de lo que llovió, está resbaloso. No será así y que irás con las huevas. Pero súbele volumen. La madre, oh. De ahí. Cuidado mi cachorro. Toma. Ahí va. Unos momentos después. Cuidado miso. ¿Cuántas más? 2, 4, 6. Faltan otras 4. ¿Dónde está? Quédate ahí, que voy a hacer un salto de Mama cried, he said, 12 segundos después, 13:28 de la madrugada. ¿Cuál? El izquierdo, el de acá. Mama cried, he said, and then he said, yeah, then he said, and then he... 2 horas más tarde. Un minuto y 37 segundos más tarde.
Un paciente masculino de 22 años de edad, sin antecedentes médicos evidentes, el cual acudió al servicio de emergencias, tras sufrir una caída desde 2 metros de altura aproximadamente, mientras éste desarrollaba actividades laborables dentro de su empresa. Tras sufrir la caída, se generó un impacto contra una superficie compacta e irregular, soportando ambos miembros inferiores, siendo el miembro inferior izquierdo el más afectado. Luego del accidente mostró un intenso dolor e incapacidad funcional del miembro izquierdo, por lo cual acudió al servicio de emergencias médicas del Hospital General Docente Ambato. Al momento de realizarse la anamnesis y el examen físico, se observaron signos vitales dentro de los parámetros normales. A la inspección se halló en el tobillo izquierdo deformidad, evidenciándose dolor a la digitopresión. También presentó dificultad de apoyar el pie, mostrándose un desequilibrio de la articulación tibio-peronea, indicando dislocación de la sindesmosis. Además de ello, tumefacción, equimosis, pulso pedio y tibial posterior presente, llenado capilar normal y sensibilidad distal conservada. Para aliviar el dolor fueron indicadas en ese momento una sola dosis intravenosa de ketorolaco de 30 miligramos, ibuprofeno oral de 400 miligramos cada 8 horas y paracetamol de 500 miligramos cada 12 horas por vía oral. Exámenes imagenológicos. Se realizaron radiografías antero-posterior, lateral y oblicua del tobillo afectado, en donde se comprobaron la presencia de una fractura espiroidea del malleolo peroneo y fractura de la sindesmosis. Evolución. El paciente fue tratado por el servicio de traumatología y se señaló la necesidad de intervención quirúrgica. Cabe mencionar que antes de la cirugía se realizaron exámenes prequirúrgicos, los cuales constaron dentro de los rangos normales. En la cirugía, la misma que fue realizada en posición de cúbito dorsal y bajo la anestesia general, se procedió a efectuar la técnica de reducción abierta con fijación tie rope. Esta técnica comprende una serie de procedimientos. Primeramente se efectuó una cisura de 7 centímetros aproximadamente sobre el peroné distal y una disección hasta el trazo de la fractura. También se redujo la fractura con osteosíntesis en tercio de caña, demostrándose una adecuada reducción mediante el intensificador de imágenes. Además se instaló un clamp de reducción ósea junto al tobillo para comprimir la sindesmosis y conservar la reducción. Luego, a 2 centímetros por arriba de la línea articular del tobillo, se efectuó un agujero a través de la sindesmosis, la misma que va desde la parte lateral hacia la parte medial con un taladro de 3.5 milímetros incluido en el sistema tie rope. Un segundo tie rope fue situado 2 centímetros más proximal a la ruptura. Este se une a una aguja larga, misma que se pasó desde lateral hacia medial a través del agujero consumado previamente. Luego se tensionó la sutura y se afirmó lateralmente las adaptaciones medial y lateral y así conservar la reducción y la tensión de la sindesmosis, procediendo a subsanar la sindesmosis. Y por último se evidenció la correcta posición del material de osteosíntesis y se instaló una férula posterior al nivel del tobillo. Durante el avance posoperatorio el dolor se manejó con ketorolaco de 30 miligramos cada 8 horas, y tramadol de 100 miligramos por vía intravenosa. Se efectuó la profilaxis con 3 dosis de cefazolina de 1 gramo cada 8 horas por vía intravenosa. Se efectuó también una radiografía anteroposterior y lateral del miembro intervenido, demostrándose una apropiada reducción y posición del material de osteosíntesis. Al cabo de 24 horas el paciente fue dado de alta con prescripción a base de paracetamol de 500 miligramos cada 8 horas, durante 5 días, e ibuprofeno de 400 miligramos cada 8 horas durante 5 días. Los objetivos de la intervención implicaron la restauración anatómica, estabilidad de la articulación, disminución del dolor, la conservación de la sensibilidad y la longitud del miembro inferior, rápida movilización, prevenir artrosis y disminuir la incapacidad laboral.
Fisioterapia. Se sugirió empezar con movilizaciones pasivas durante las 2 semanas tras la cirugía. En estas movilizaciones se emplearon una toalla y una pelota de tenis, teniendo como objetivo la movilización de la articulación. También, durante la 3ª y 4ª semana se iniciaron movimientos con bandas de resistencia. Su principal propósito es el de trabajar la musculatura intrínseca del pie para de cierta manera evitar atrofia muscular en la zona afectada. Siguiente paciente asistió a control médico 4 semanas después y no señaló molestias. Se procedió a apartar el yeso cerrado y se sugirió una semana apoyo parcial del miembro afectado y después continuar con apoyo total. Posterior al retiro del yeso, si se observa un pie hinchado o edematizado, el fisioterapeuta deberá aplicar drenaje linfático para eliminar los desechos acumulados, ya que por el mismo hecho de haber permanecido inmovilizado, los músculos no pueden trabajar de manera adecuada. Luego, entre la 5ª semana, se inició un plan de entrenamiento, utilizando una bicicleta estática, cuyo objetivo es el de aumentar la movilidad controlada del tobillo, al mismo tiempo que fortalecemos músculos. También, entre la 7ª semana, de igual manera haciendo uso de una bicicleta estática y bajo la supervisión del fisioterapeuta, continuamos con la práctica. Su objetivo está encaminado a mejorar la movilidad y fuerza en el tobillo. Por último, en paralelas y con asistencia del fisio, se trabajará en la reeducación de la marcha. Con apoyo de la fisioterapia, el paciente demostró una recuperación gradual de la movilidad y negó presentar dolor o impresión de disconfort. El efecto funcional fue satisfactorio y al cabo de 2 meses retomó sus actividades de la vida diaria. Fisioterapia. Entre la 1ª y 2ª semana. Paciente en sedestación. Arrugar una toalla con los dedos del pie afectado para conseguir la activación de la musculatura intrínseca del pie. En sedestación, presionar una pelota de tenis con el pie, moverla hacia adelante y hacia atrás y realizar círculos con ella. Esto ayuda a aliviar tensiones como también a activar y centrar movimientos en el tobillo. Entre la 3ª y 4ª semana, para ganar fuerza y trabajar los músculos estabilizadores del tobillo, con una banda elástica realizar movimientos de flexión, extensión del pie. Movimientos de eversión, girar el pie hacia afuera aplicando resistencia durante 10 veces. Movimientos de inversión, girar el pie hacia adentro aplicando resistencia durante 10 veces. Movilidad articular sin resistencia flexión, extensión del tobillo. Una vez retirado el yeso, continuamos con las movilizaciones prescritas por el fisioterapeuta con apoyo de carga parcial. Bicicleta estática. De esta manera ayudamos en la movilidad controlada del tobillo al mismo tiempo que fortalecemos músculos. Movimientos de extensión de cadera con resistencia. El objetivo es fortalecer músculos de la cadera, pierna y glúteo. Activación músculos abductores. Realizamos movimientos de abducción de cadera con resistencia. Activación músculos flexores. Realizamos movimientos de flexión de cadera con resistencia. Continuamos con la práctica de bicicleta estática para mejorar la movilidad y fuerza en el tobillo. Por último, en paralelas y con asistencia de fisio, se trabajará en la reeducación de la marcha.